Buenas noches, amados hermanos, gracias por acompañarnos. Este es el penúltimo estudio bíblico del año. Solo nos queda este y el de 8 días y Dios mediante, si Dios lo permite, terminaremos con los 13 gigantes de la carne. Yo espero que les esté haciendo sentido y les esté ayudando. A mí personalmente me está ayudando en estar más consciente cuando esas actitudes se levantan en mi viejo corazón, hermano. Ya me doy cuenta un poquito más. Así es que vamos a orar y nos vamos a poner en las manos del Señor, suplicándole que nos bendiga. Señor Jesús, en esta noche venimos ante tu presencia, Señor, y lo primero que hacemos es darte gracias, Padre, porque tú eres tan bueno con nosotros. Siempre nos bendices, siempre nos cuidas. Señor, gracias porque tu amor es eterno. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Así es que, Señor, hoy, Padre, te damos gracias por haber dado a tu Hijo y porque tú nos amas y tienes planes de bien y no de mal para nosotros. Gracias te damos en esta noche por el privilegio de caminar contigo y de conocerte en esta vida. Cuánta gente, Señor, no te ha entregado el corazón, cuánta gente no sabe a quién clamar en sus tiempos de tribulación, pero nosotros tenemos un refugio, nosotros tenemos a quién acudir, Señor. Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Señor, en esta noche damos gracias por tanta bendición material y por tanta bendición espiritual que siempre nos das. Tú eres, Señor Jesús, nuestro refugio, nuestra roca eterna. Te amamos y te bendecimos. Hoy venimos humildemente, Señor, a pedirte que nos reveles tu palabra, Señor, que nos abras el entendimiento, que podamos ver las maravillas que están en tu ley, Señor. Danos un corazón entendido que lo comprenda todo, que se convierta, que se entregue a ti, Señor. Sobre todas las cosas, que podamos poner por obra tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús, a experimentar todo lo que está escrito en tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, te amamos y te bendecimos. Y en esta noche, una vez más, te damos gracias por todas las personas que ya estamos reunidas. Gracias por los que se añadirán y gracias por las personas que lo verán en internet. Danos nuestro pan, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Todo te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hay algo que no he hecho, perdón. Siempre lo olvido. Y listo. Pues buenas noches nuevamente, hermanos. Estamos estudiando el tema de los 13 gigantes de la carne. Hoy nos corresponde estudiar a Isbi Benob, Asaf y Agat. Cambié un poquito el orden, hermanos. Me tocaba Goliat, pero lo dejé para la próxima semana porque ahí me quiero detener en este pasaje, con ese gigante. El pasaje bíblico nos da mucha más información y no quería hacerlo deprisa, porque hay mucha riqueza espiritual. Así es que hoy es Isbi Benob, Saf y Gat. Siempre les anoto, hermanos, que todo esto fue tomado de las prédicas de nuestra amada doctora Hicks. Estos son los gigantes que estudiaremos la noche de hoy, el 8, el 9 y el 10. Así, de manera breve, porque lo vamos a ver en detalle, Isbi Benob significa su lugar es Nob y Nob significa alto. O sea, dicho de otra forma, su lugar es alto. Y también significa sentarse en emboscada. ¿Cómo se manifiesta? Dice que se manifiesta porque ama los lugares altos, tiene celos si alguien ocupa esos lugares altos, si alguien ocupa un lugar de preeminencia. Luego vamos a estudiar a Saf. Saf significa un plato para sostener sangre. Y van a ver cómo coincide con un pasaje bíblico, hermanos. Un plato para sostener sangre. Y se manifiesta cuando dice matar la reputación de una persona ausente. Eso es hablar de alguien que no está en la reunión, hablar mal, por supuesto. Y el último gigante de esta noche es Gat, que significa pisando uvas y significa rojo. Y eso se manifiesta a través de un espíritu vengativo de enojo. No solo es un espíritu de enojo, porque ya lo hemos estudiado, no, este es un espíritu vengativo a causa del enojo.
Así es que vamos con el gigante número 8, que es Idbi Benov. Por favor, lean conmigo el segundo libro de Samuel 21:16. Dijimos que Idbi Benov significa su lugar es alto o también sentarse en emboscada. En segundo de Samuel 21:16 dice, Idbi Benov, uno de los descendientes de los gigantes. Yo procuro tomar el versículo donde explica que son gigantes para que no se sobreentienda, se los había dicho antes. Dice, Idbi Benov, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Ahí es el pasaje donde se menciona a este hombre. Idbi Benov en hebreo es Yisbov Benov, y eso significa su lugar es alto, porque Benov significa eso, alturas. También significa sentarse en emboscada, que se los anoté en el título. Significa alguien que ama los lugares altos. Eso es los lugares de exaltación. Y también significa celos si alguien ocupa esos lugares altos. Si alguien ocupa ese lugar, se llena de celos. Así es que, hermanos, este es un enemigo que tenemos. A mí me gusta contar anécdotas, no solo cosas que el Señor me ha permitido hacer bien, sino aún cosas que me ha permitido hacer mal. Y ahí es donde podemos ver. Hermanos, este gigante se manifiesta cuando dice celos y alguien ocupa esos lugares altos. Este gigante se manifiesta a través de la envidia. Y esa es la parte que les quiero contar. Hace mucho tiempo tuvimos a un invitado de Indiana que vino a predicar. Y yo recuerdo que cuando él vino, en uno de los servicios había un hermano de nuestra congregación y dirigió la oración. Precisamente cuando el invitado de Estados Unidos iba a empezar a predicar, lo primero que él dijo fue que qué oración más linda la que había dirigido el hermano, que nunca había escuchado una oración tan preciosa que lo hubiera conectado con el Señor. Y hermanos, los que son de nuestra iglesia y los que no lo son, pero que han tenido el privilegio de ver las prédicas, conocen que el hermano Carlos es una persona muy sobria. Nunca habla mal de nadie, nunca habla mal de ningún pastor, de ningún líder, pero tampoco habla bien de ninguno. Si el predicador anterior no fue él, le pidió a alguien y predicó lindo, él de todos modos no va a decir ni para mal ni para bien. Así es que en esta ocasión a mí me sorprendió, hermanos, que estaban hablando re bien del hermano que había dirigido la oración. Y yo estaba en esa convención, hermanos, primer servicio, y lo primero que yo tenía en la mente es, ay, no, qué mal, qué mal. Ahora que están hablando de lo bien que dirigió el hermano, ese hermano se va a llenar de orgullo. Ah, ese hermano se va a poner como que es un globo. ¿Quién lo va a soportar ahora en la iglesia, ahora que nos salude? Porque es el hermano que como ora de lindo, el gran orador. Y hermanos, se me fue toda la prédica pensando, qué mal que dijeron eso. Si nunca dicen nada bueno, no dicen nada malo, pero no dicen nada bueno. Y recuerdo haberme ido a mi casa día domingo. Yo iba tan enojado, hermanos, no me había dado cuenta que estaba enojado, pero yo me voy a orar, así que me fui a enojar, a enojar, perdón, enojado, me fui a orar. Y cuando estaba orando le dije, Señor, ¿qué pasó en la iglesia hoy? Nunca dicen nada bueno de nadie, nunca dicen nada malo de nadie, y ahora se les tenía que ocurrir decir algo bueno de esta persona. Esta persona se va a llenar de orgullo. ¿Quién lo va a soportar en la iglesia ahora que uno lo salude? Y empecé bla, 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 bla. Y hermanos, yo aclaro, yo nunca he oído la voz de Dios en mis oídos, sino que yo lo oigo como un pensamiento o como un sentimiento. Y esa vez vino un sentimiento a mi corazón que me dijo, te hubiera gustado que dijeran eso de ti, ¿verdad? Y yo, ay, sí, Señor, me hubiera gustado. Y la voz del Señor me dijo, tienes envidia en tu corazón. Sí, Señor, tengo envidia. Y oré y me arrepentí. Hermanos, este es un gigante que se manifiesta en nuestras vidas, en algunas personas se manifiesta más, en otras se manifiesta menos. Pero ven, dice, ama los lugares altos o celos si alguien ocupa esos lugares. Es lo que a mí me pasó. Yo estaba amando ese lugar y a mí no me lo dieron. El Señor en su misericordia permitió que honraran a otra persona, pero eso hizo que se manifestara lo que estaba en mi corazón. Pero qué bien, hermanos, porque me fui a orar y en el momento de orar el Señor me hizo saber que yo estaba mal, yo tengo este gigante. Así es que
Este es como un ejemplo para que podamos entender, hermanos, este Isbi Benob, que cómo trabaja en nuestros corazones. Les voy a leer la explicación de nuestra amada doctora Hicks. Punto 1 dice, Nob significa lugar alto. Punto 2 es alguien que ama el lugar alto, como lo explicamos. Mire lo que dice en el punto 3. Nob representa el trono carnal del orgullo. Es que ahí es donde nos queremos sentar, en el trono del orgullo. Dice la doctora, no produce contienda, confusión y también produce ira. Y hermanos, en el caso mío, eso fue lo que produjo una contienda porque yo estaba molesto, ni le puse atención a la prédica por estar pensando. Confusión, hermanos, pero ¿por qué hacen eso? ¿Qué les pasa? Y obviamente había ira en mi corazón, había enojo. Punto número 5, dice, desear el lugar alto del corazón de otros a quienes amamos nos pone celosos si sentimos que alguien más toma el asiento alto por nosotros. Cuando uno tiene un aprecio por alguien en particular, y uno ve que esta persona por la que tenemos aprecio se está acercando más a otras personas y rápido brotan los celos, como que me están cambiando, como que ya no soy el amigo favorito. Eso es Isbi Benob. Punto siguiente, celos de que otro ocupe el lugar que deseamos. Celos y envidia. Y esto, dice la doctora, es el enemigo de la humildad. ¿Por qué? Porque busca los lugares altos. Entonces ahí, hermanos, está movido por el orgullo. Por eso es el enemigo de la humildad. Este Isbi Benob es el enemigo de la humildad, porque lo que quiere es esa posición exaltada. Quiero que noten que hay un pasaje muy lindo donde Saúl, siendo rey, mata a los sacerdotes de un lugar que se llama Nob. Y eso lo hizo por celo de David. Así es que, queridos hermanos, este es un pasaje exacto, es un pasaje preciso donde nosotros podemos ver cómo un hombre hace todo lo que hace por ocupar ese lugar Nob y fue movido por celos. Eso fue el rey Saúl. Por favor, lean conmigo primero de Samuel 22 del 9 al 19. Dice entonces Doeg Edomita, que era un principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo, yo vi al hijo de Isaí, ese es David, yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob, ese es el lugar, a Alimelech, hijo de Aitov. Alimelech era un sacerdote, lo vamos a ver. Entonces, a Saúl hay alguien que le pasa un informe, le pasa un reporte, y es este Doeg, que era de Edom, era edomita. Y él dice, yo vi cuando vino el hijo de Isaí a Nob, a este lugar alto, y ahí habían sacerdotes. Versículo 10, el cual consultó por él a Jehová y le dio provisiones, también le dio la espada de Goliat el filisteo. Dice que en el versículo 9 dice que que David, hijo de Isaí, vino a este lugar que se llama Nob, a Ahimelech, hijo de Aitov. Ahimelech, a él vino, pero a lo que vino fue a consultar a Jehová, porque él era un sacerdote. Pero este hombre, Ahimelech, no solo le consultó a Dios, sino que dice, le dio provisiones y también, hermanos, le dio la espada de Goliat, el filisteo. Versículo 11. Y el rey envió por el sacerdote Ahimelech, ven ustedes, hijo de Aitov, y por toda la casa de su padre. Dice, los sacerdotes que estaban en Nob, y todos vinieron al rey. Saúl los mandó a llamar. Una vez que Doeg le dio la información, viene Saúl y llama a este sacerdote y llamó a toda su familia también, que eran sacerdotes. Versículo 12. Y Saúl le dijo, oye ahora, hijo de Aitov. Y él dijo, heme aquí, señor mío. 13. Y le dijo Saúl, ¿por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí, cuando diste pan y espada y consultaste por él a Dios, para que se levantase contra mí y me acechase, como lo hace hoy día? Hermanos, Saúl está haciendo un reclamo al sacerdote y le dice, ¿por qué habéis conspirado? Hermanos, el sacerdote no conspiró contra Saúl. El sacerdote no conspiró porque ni Saúl llegó buscando el mal para Saúl, solo llegó a hacerle una consulta al Señor. Hermanos, todos podemos orar y consultarle al Señor. Pero ven, como Saúl no tenía una relación con Dios,
Entonces Saúl estaba lleno de celos, estaba lleno de envidia. Y entonces viene y le habla a este sacerdote acusándolo de que le había conspirado, porque no solo consultó al Señor, sino que le dio pan y le dio la espada. Vean lo que dice en el 14. Entonces Ahimelech respondió al rey y dijo, ¿quién entre todos tus siervos es tan fiel como David? Hermanos, a todos les constaba que David era un hombre fiel al rey. Aunque el rey quería matarlo, el rey lo perseguía como que David fuera un animal de caza. A pesar de eso, David era fiel. David tuvo la oportunidad, hermanos, 2 veces de matar a Saúl, 2 veces. Lo tuvo en sus manos. Sus escuderos le decían a David, David, no cabe duda que Dios te lo puso en tus manos. Dios quiere que tú lo mates porque aquí está enfrente y está dormido. La otra vez había ido al baño y le dijo, ahí lo puedes matar. Y hermanos, solo un paréntesis. A veces nos vamos a topar que tenemos la oportunidad de damnificar a alguien que a nosotros nos ha perjudicado. Y a veces Dios lo permite que estén en nuestras manos solo para probar qué va a salir de nuestro corazón. En el caso de David, hermanos, David no hizo nada en contra de Saúl. Él sabía que Dios lo estaba probando. Y hermanos, Dios nos va a probar. ¿Qué va a salir de nuestro corazón cuando tengamos la oportunidad de vengarnos? Cuando tengamos la oportunidad de desquitarnos con las personas que nos han traicionado, que nos han humillado, que han hablado mal de nosotros. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a pagarles mal por mal? La Biblia claramente dice, y el Señor lo dijo, mía es la venganza. Hermanos, aunque tengamos la oportunidad, aunque nadie nos viera, sepan que si estamos en esa situación es porque Dios está probando nuestro corazón. ¿Qué va a salir de nuestro corazón? ¿Va a salir venganza o va a salir perdón? En el caso de David, David no lo tocó. Una vez se le ocurrió rasgar un pedacito del manto de Saúl, solo como para comprobarle que lo pudo matar. Y hasta de eso se arrepintió David, de haber cortado su manto un poquitito. Hermanos, en el 14 le dice a Ahimelech, respondió al rey y le dijo, ¿quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno también del rey, que sirve a tus órdenes y es ilustre entre tu casa? O sea, no hay otro como David. Él no vino a conspirar, él no vino a fraguar, matarte, hacerte daño, todo lo contrario. Pero Saúl había estado perturbado porque tenía celos de David. Versículo 15. He comenzado yo, eso dice el sacerdote, he comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios. Le dijo, esta no es la primera vez que él consulta a Dios a través mío, yo soy el sacerdote, pero no es la primera vez que él viene. Él viene seguido, él me había consultado, me buscaba desde antes para consultar a Dios. Le dice, él tiene una relación con Dios, no es que hasta ahorita se le ocurrió venir, por eso le dice, he comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios. Lejos sea de mí, no culpe el rey de cosa alguna a su siervo, ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto, grande ni pequeña. Y le dijo, David solo vino a consultar a Dios, no me vino a poner la queja, no me trajo ningún chisme, no está murmurando contra ti, nada de eso. Él solo vino a consultar al Señor y yo solo hice eso, consultar a Dios. Versículo 16. Y el rey dijo, sin duda morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. Y hermanos, aquí cobró una venganza Saúl por celos con David. Hermanos, así es como funciona, así es como actúa este Isbi Benob. Buscando las alturas, no le importa quién se pasa llevando con tal de llegar al lugar alto. Versículo 17. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él, volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David. O sea, ya no era solo matar al profeta Ahimelech, ni a su familia. No, no, no. Está dando la orden de matar a todos. Versículo 17 de nuevo. Entonces el rey dijo a la gente de su guardia, a sus soldados, a su ejército, que estaban alrededor de él, volveos y matad a los sacerdotes, y dice de Jehová. O sea, no eran cualquier sacerdotes, hermano, no, a los sacerdotes de Jehová. Y la razón, porque también la mano de ellos está con David, no habían hecho nada malo. Pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron. Pero miren esto,
Pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. El pueblo tenía más temor de Dios que el propio Saúl. El ejército no quiso matar a los sacerdotes porque sabían que no, en primer lugar era gente inocente, segundo era gente ungida por el Señor. Así es que no, hermanos. Miren, ellos no participaron. Entonces vean lo que hizo Saúl. Entonces dijo el rey a Doeg, como Doeg no era judío, era de Edom, era edomita, le dijo, vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día a 85 varones que vestían el efod de lino. O sea, mató a 85 sacerdotes. Este hombre no tuvo misericordia, no tuvo miramiento. Total, él no era de los mismos hermanos judíos. Fue a él al que le dieron la orden y él mató a 85. Versículo final. Y a Nob, ciudad de los sacerdotes, mire, eso era, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada. No solo mató a 85 sacerdotes, no, ahora se fue a la ciudad y dice, así a hombres como a mujeres, niños, hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas, todo lo hirió a filo de espada. Hermanos, acabó con todo el pueblo de Nob. No solamente mató a los sacerdotes, no, mató a todas las personas, mató animales, niños de pecho, asnos, bueyes, ovejas, todo lo hirió. Hermanos, este es Saúl por ocupar un lugar alto. Ustedes se recuerdan que el Señor ya lo había desechado a Saúl. Lo desechó por desobediente. Dios le dijo que tenía que matar a una tribu muy en particular, a Amalek, y no le hizo caso. Amalek representa la carne. Dios le dio la orden y Saúl le perdonó la vida al rey y al buey, a los bueyes y al ganado que tenía. Entonces Dios le dijo, ya no vas a reinar y me buscaré a un hombre conforme a mi corazón. Y en vez de arrepentirse, tuvo celos y decidió matar a David. Si ya Dios había ungido a David, hermanos, no lo iba a poder matar, pero lo persiguió como que David hubiera sido un animal. A causa de que llegó a Nob, mató a toda esa gente por ocupar su lugar. Hermanos, cuidado porque así es este enemigo. Cada vez que brote algo en nuestro corazón, estemos conscientes y vengamos a pedirle perdón al Señor porque nos estamos dejando mover por el orgullo. De nuevo le repito lo que la Biblia dice. El Señor dice que ve de lejos al altivo. Al corazón contrito y humillado el Señor se lo acerca y no lo desprecia, pero al orgulloso el Señor lo ve de lejos. La lección final de este gigante, hermanos, es cómo vencemos a Idbibenov. Lucas 14 del 7 al 11. Dice esto el Señor, y este es el consejo para nosotros si queremos vencer a este gigante que busca los lugares altos, los lugares especiales, los lugares principales. Dice en el versículo 7, observando el Señor Jesús cómo escogían los primeros asientos de la mesa, vea, los primeros lugares. Refirió a los convidados una parábola diciéndoles, cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar. Hermanos, el Señor nos está recomendando a todos, no busquen los primeros lugares, no busque los lugares preeminentes. Dice, cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar. No sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. En la cultura en la que se está mencionando esta parábola, hermanos, habían posiciones en las mesas. Ahora no tenemos eso normalmente. Las posiciones importantes en una mesa son las cabeceras. Generalmente se los dejan a los cabezas de familia, a los padres de familia. Pero ahí había unos lugares que eran los primeros y había unos lugares que también eran los últimos. Entonces el Señor le dice, no busque los primeros lugares, porque no sea que hayan convidado a alguien más distinguido y te van a tener que decir, mírete, hazte para atrás, por favor, porque este lugar está para esta persona distinguida. O sea, te pueden quitar de ahí y vas a tener vergüenza. Versículo 10, miren el consejo. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, dice, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba. Es que allí las posiciones no eran, por eso les dije, nuestras mesas están a una misma altura. No, ahí las posiciones eran diferentes.
cerca de la mesa estaban en otra altura, como en un podium para poderse ver. Por eso dice aquí, mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, o sea, en la parte de abajo, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Versículo 11. Porque cualquiera que se enaltece será humillado. El que se llena de orgullo, dice, el que se enorgullece, el que se enaltece será humillado. Y aquí dice, y el que se humilla, ese es el consejo que nos da el Señor, será enaltecido. Hermanos, queremos vencer a este gigante, siempre busquemos los lugares más sencillos. No estemos buscando donde nos podemos dar a conocer, donde nos podemos proyectar. Busquemos los lugares más humildes. Eso es lo que el Señor está pidiendo. Hay otra forma como podemos vencer también a este Isbibenob. Lean por favor conmigo Marcos 9 del 33 al 35. Y llegó a Capernaum, esto es el Señor Jesús, y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Es que en el camino los discípulos iban discutiendo, hermanos, entre ellos. Entonces viene el Señor ya lo sabe y lo sabe todo. Y siempre nos pregunta, siempre nos da la oportunidad de que le expresemos lo que está en nuestro corazón. Y aquí viene y les pregunta, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Miren, hermanos, el pleito de ellos es, no, yo voy a ser el primero porque yo estaba a la par de él. A mí fue el primer discípulo que me escogió cuando me llamó. Entonces yo tengo que estar en el primer lugar. Sí, pero yo me le he recostado en el pecho y empezaron todos a discutir y cada quien tenía sus propias razones de por qué iba a ser el mayor. No, yo voy a ser más grande, yo voy a estar a la par de él, yo voy a ser su mano derecha, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, versículo 35. Esta es la manera como vencemos a este Isbibenob. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero. El postrero es el último. De nuevo, ven, si quiere ser el primero en la mesa, va a ser el último. Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Aquí está diciendo, hermano, usted quiere ser el primero en el reino de los cielos, busque los últimos lugares, sea el postrero. Y no solo eso, sea el servidor de todos. En otro evangelio dice, si usted quiere ser el primero, si usted quiere ser grande en el reino de los cielos, vuélvase el más pequeño. Y dice, vuélvase el sirviente de sus hermanos. Si usted quiere ser grande en el reino de los cielos, vuélvase el sirviente. Hermanos, como en este grupo, gracias al Señor, hay personas que no son precisamente de nuestra iglesia. Yo les doy un consejo. Hay gente que me dice, mira, a mí no me han puesto a hacer nada. Y yo le digo, pero podría venir y agarrar una escoba y barrer, por ejemplo, la banqueta o ir a limpiar los baños. No siempre hay necesidad de que uno le digan qué tiene que hacer. Uno puede ver algo que está mal colocado, una silla o algo, y componerla. Eso es una actitud de servicio y debemos tener una actitud de servicio. Hermanos, si nosotros queremos vencer el orgullo, pongámonos a servir en los lugares más sencillos. Yo conozco gente preciosa en nuestra congregación, hermanos, grandes empresarios, que me han dicho, mire, yo quiero servir. Y le digo, hermano, de repente no tengo nada para servir más que abrir la puerta, más que barrer, más que trapear, más que limpiar los baños. Y gente preciosa que me ha dicho, pues eso es lo que quiero hacer. Y yo se me quedo pensando y digo, ¿será que lo hacen en su casa o en sus empresas? Lo más seguro es que no. Tienen personal para hacer esas cosas. Pero qué gente más linda que aquí a la iglesia viene y que viene a servir. Eso, hermano, nos ayuda a vencer el orgullo. Es la manera como vencemos a Isbibenob. Si nosotros queremos ser los primeros o queremos ser grandes en el reino de los cielos, aquí nos tenemos que hacer los más chiquitos, pero específicamente los sirvientes. Una anécdota, acabamos de tener el retiro de jóvenes y tuvimos un tiempo muy lindo, regresamos el día domingo y el día domingo venía el camión aparte con todas las maletas, hermanos. Y estaba ayudando a un hermano que había ido a servir en el retiro. Yo también fui a servir en el retiro. Y estaba él bajando las maletas con algunos jóvenes. Y yo me fui a ayudar y me dice, no, 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 usted ya sirvió allá. Y yo dije lo mismo, él ya sirvió allá. Y le digo, tranquilo, no se preocupe.
quiero ser grande en el reino de los cielos. Y se ríe y me dice, yo también, sigamos bajando valijas, sigamos bajando maletas. Hermanos, si queremos ser grandes, nos tenemos que convertir en los sirvientes. Así dice, sirvientes de sus hermanos. Por eso les estoy poniendo yo en esta diapositiva. Hermanos, el Señor Jesús le lavó los pies a sus discípulos. Más que eso, hermanos, eso es lo más bajo que podía haber llegado en su humanidad. Bueno, busquemos el lugar bajo siempre, porque ejemplo nos dejó el Señor Jesucristo. Nos vamos con el gigante número 9, que es Saf, hermanos. La palabra Saf significa un plato para sostener sangre. Parece extraño eso, hermanos, un plato para sostener sangre, pero vamos a encontrarle sentido cuando lleguemos a una cita bíblica en particular. Segundo libro de Samuel 21:18 dice, otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos. Entonces Sibecai, Husatita, mató a Asaf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Ahí aparece la palabra Saf. La palabra Saf significa plato para sostener sangre. Mire qué nombre más particular, plato, no para comida, no para sostener sangre. No era una vasija, no, es un plato para comer y ponen sangre. Mire lo que significa matar la reputación de una persona ausente. Cuando matamos la reputación o cuando hablamos mal de alguien que no está presente, hermanos, es como que estemos poniendo en un plato, estamos poniendo la sangre de la persona. Esta es la explicación que nos da nuestra querida doctora Hicks. Punto 1. Si nosotros hablamos mal de alguien que no está presente, nosotros somos homicidas. Ya lo vamos a ver. 2. Si permitimos que alguien mate la reputación de una persona ausente y no nos paramos o no hacemos nada, somos cómplices de tomar su sangre. En el punto 1 es si nosotros hablamos mal. En el punto 2 es si nosotros nos quedamos callados delante de alguien que está hablando mal. Uno puede pensar, en el primero tiene lógica, si hablamos mal somos homicidas, pero en el segundo yo no estoy diciendo nada. Sí, pero no paró a la persona que está hablando mal. Aquí es lo que dice, si permitimos que alguien mate la reputación de una persona ausente y no nos paramos, o no hacemos nada, o no nos oponemos, o no decimos, perdón, yo no puedo escuchar eso, o discúlpeme, por favor no diga eso. Entonces dice, somos cómplices de tomar su sangre. Último punto, el silencio pasivo da afirmación al chisme y a la crítica para que se expandan. Eso quiere decir, hermanos, si nos están contando algo y nosotros por pena no decimos nada, entonces nosotros estamos participando, dice, para que la crítica se expanda, para que la crítica llegue lejos. A eso es a lo que se refiere aquí. Así es que, queridos hermanos, esta es la explicación de este gigante. Aborrecer al prójimo, hermanos, es un homicidio. Uno piensa, no, homicidio solo que le quite la vida a alguien. Por favor, lea esta carta, primera de Juan 3, del 15 al 16. Mire lo que dice Juan, el apóstol. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Solo aborrecerlo. No dice odiarlo, no dice, no. Solo aborrecerlo. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Hermanos, aborrecer a nuestro prójimo es ser homicida. Hermanos, tenemos que reconocer, hay personas que son más agradables que otras. Igual, nosotros somos más agradables para algunos que para otros. Pero la Biblia condena, hermanos, que nosotros les aborrezcamos. Tenemos que tratar a todos por igual si no estamos haciendo acepción de personas. 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Cuando dice Él, se refiere al Señor Jesús. En esto conocemos el amor, que Jesús puso su vida por nosotros. Entonces dice Juanito, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Poner la vida es precisamente eso, hermanos. Escuchamos que están hablando mal de alguien. Poner la vida es, mira, por favor no lo digas. Por favor no me cuentes eso. Ahí estamos poniendo la vida porque no estamos permitiendo que se hable mal de ninguna persona.
Así es que, hermanos, este es un gigante que tenemos, algunos más, otros menos, pero es un gigante que nos da mucho problema, hermanos. Aquí hay un pasaje que les dije que se ajustaba precisamente a un plato y sangre. Hermanos, la cabeza de Juan el Bautista fue puesta en un plato. Y miren la razón. Mateo 14, del 6 al 12. Dice, pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. Esto es, Herodes era un tetrarca, hermanos. Era como un gobernador, alguien importante, pero se había quedado con la esposa de su hermano. Y Juan el Bautista condenaba eso, que no era lícito haberse quedado con la esposa de su hermano. Entonces, aquí hay un cumpleaños de ese hombre de que se quedó con la esposa de su hermano y la hija de la mujer con la que se quedó, que era la hija de Herodías, danzó en medio y eso le agradó a Herodes. Vean esto. Por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Se agradó tanto que le dijo, pídeme hasta la mitad del reino te doy. Versículo 8. A la hija de Herodías le prometió todo lo que pidiera. Entonces dice en el versículo 8, ella, o sea, la hija, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Hermanos, vean cómo se apega re bien este gigante. Un plato para poner sangre. En el plato pusieron la cabeza y la cabeza llevaba sangre. Así es que ella lo que pidió, la hija de Herodías lo que pidió fue la cabeza de Juan el Bautista, pero en un plato. Hermanos, esto es porque aún Herodías se sentía enojada en contra de Juan porque él condenaba el adulterio en el que estaban viviendo. ¿Se dan cuenta? Versículo 9. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento, eso es por haber hablado rápido, hermanos. Por eso tengamos cuidado, no prometamos tan rápido. El Señor dice, mejor no prometa y no que prometa y no cumpla. Así que no sea rápido para prometer. Dice aquí, entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen. 10. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída la cabeza, su cabeza en un plato y dada a la muchacha y ella se la presentó a su madre. Herodes se la dio a su hijastra, si le podemos decir así, y ella se la llevó a su mamá. Versículo 12, entonces llegaron sus discípulos, los discípulos de Juan, no el apóstol, sino Juan el Bautista, y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Así es que ven, hermanos, cómo sí coincide perfectamente la definición de este gigante. Es un plato para poner sangre. Siempre vamos a estudiar cómo vencer a este gigante, hermanos. Este es el consejo que nos da la palabra del Señor. Salmo 15 del 1 al 3. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Hermanos, está hablando en el tabernáculo espiritual. Está preguntando el salmista, ¿quién va a habitar en el tabernáculo? ¿Quién va a estar en el tabernáculo que nos da el crecimiento? Dice luego, ¿quién morará en tu monte santo? Hermanos, eso es en la Nueva Jerusalén. ¿Quién morará en la Nueva Jerusalén? Es el monte santo. Sión. Está Jerusalén, el lugar santísimo, y todavía está Monte Sión, que ese es el lugar de los 144,000. Y dice en el 2, el que anda en integridad y hace justicia, y dice, y habla verdad en su corazón. No está calumniando, habla verdad. Versículo 3. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite, mire, ni admite reproche contra su vecino. O sea, no permite que nadie hable mal de nadie. No solo no lo hace, versículo 3, el que no calumnia con su lengua, no habla mal de ninguno, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. O sea, ni siquiera permite que le estén hablando mal. Si le están hablando mal, dice que no. Hermanos, aquí en esta diapositiva les puse, mire, es la forma como podemos nosotros luchar contra este gigante que tenemos en el corazón. Prohibido el chisme. Alguien hace mucho tiempo me dijo, el chisme no existiera, oiga bien, el chisme no existiera si no hubiera quien lo oyera. O sea, si yo le digo, mire, no, pero como yo no digo no,
terminó de contármelo y yo me fui contaminado también. Aquí lo que tenemos que hacer es pedirle al Señor valor, el carácter, para decirle, hermano o hermana o vecino o compañero, mira, no me cuentes eso, por favor. No quiero participar de esta conversación. Me permite retirarme con educación, pero no participar. Es la manera como vamos a vencer a este gigante en nuestro corazón. Este gigante es hablar mal de alguien que no está presente. Nos vamos con Gat, hermanos. Gat es el gigante 10, hermanos. Este Gat significa pisando uvas y significa rojo. Por favor, lean 2 de Samuel 21:20. Después hubo otra guerra en Gat. Aquí aparece, mire, Gat es un lugar. Después hubo otra guerra en Gat donde había un hombre de gran estatura. Por eso se le llama el gigante de Gat. Gat no es el nombre del gigante, no, era el lugar donde vivía, pero se le llama el gigante de Gat. De nuevo, 20. Después hubo otra guerra en Gat donde había un hombre de gran estatura. Eso quiere decir que era un gigante, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies, 24 por todos, y también era descendiente de los gigantes. De él no hay nombre, hermano, solo dicen el lugar, así es que a él se le llama el gigante de Gat. ¿Qué significa Gat? Gat significa en el sentido de pisar uvas. Eso es estar machucando las uvas, hermano, poner sus pies sobre las uvas. Era la manera como se hacían el vino, el jugo de las uvas en la antigüedad. No había máquinas para prensarlas, sino eran con los pies. Significa rojo por su color, dice, y representa el espíritu vengativo del enojo. Es vengativo, pero porque hay enojo. Veamos entonces la explicación de nuestra querida doctora Hicks. Gat, dice, era una ciudad. ¿Ven que no era el nombre del gigante? No, Gat era una ciudad filistea y que representa la carne. Eso representa Gat. Punto 2. Gat significa rojo. Es como el vino, el jugo de las uvas. Gat significa rojo y rojo es el símbolo del enojo. Cuando estudiamos las emociones, lo hablamos. Y dice, representa el espíritu vengativo del enojo que está en nuestra carne. O sea, en nuestra carne está esto, hermanos. El enojo está en la carne. Nos enojamos porque las cosas no salen como nosotros queremos. Nos enojamos cuando la gente no hace lo que nosotros queríamos que hicieran. Y ahí es donde nos brota el enojo. Esta es la explicación que da la doctora Hicks con relación al gigante de Gat. Hermanos, el Señor nos manda a dejar el enojo. Para las personas que no nos acompañaron desde el principio en este estudio bíblico, les cuento que está en la página de YouTube, están los estudios bíblicos de El Árbol del Enojo, que en su momento nos lo compartió nuestra pastora Susi. Ella dio el estudio del Árbol del Enojo. Si me recuerdo, se los enviaré en la comunidad que tenemos. Lean conmigo, por favor, el Salmo 37 del 8 al 9. Mire lo que dice el Señor. Deja la ira y desecha el enojo. Eso dice el Señor. Deja la ira y desecha el enojo. Hermanos, si el Señor nos dice que lo hagamos es porque se puede. Si no, el Señor no nos estaría pidiendo cosas imposibles. No nos puede decir deja el enojo y no se puede. No. Si Él dice deja la ira y desecha el enojo, es porque se puede. No te excites en gran manera a hacer lo malo, dice. O sea, que no se precipite, que no se emocione por hacer lo malo. Versículo 9 dice, porque los malignos serán destruidos. Hermanos, si nosotros nos dejamos llevar por la ira y por el enojo, entonces vamos a ser destruidos. Hermanos, el enojo es una emoción y el enojo es como el vino que nos embriaga. Mucha gente que se ha enojado, hermanos, ha cometido asesinatos por el enojo. Se embriagó de la cólera, se embriagó de esta emoción que se llama enojo e hizo actos que ni siquiera había considerado. Por enojo hay gente que dice cosas ofensivas que ni siquiera estaba pensando, pero una vez que las dijo, ofendieron y dañaron a la persona con la que se estaba peleando. Así es que el enojo, hermanos, es como el vino que nos embriaga. Si nos dejamos, si nos lo bebemos, nos podemos embriagar de enojo y hacer cosas que después nos vamos a arrepentir y uno dice, ¿cómo fue posible que yo lo hubiera hecho? Así es que, queridos hermanos, Dios nos manda a dejar el enojo.
quiero que vean a alguien que se enojó, pero se enojó muchísimo, hermanos. Es el profeta Jonás, con permiso. El profeta Jonás se enojó, hermanos. Se enojó de una manera increíble. Lean, por favor, Jonás 4 del 1 al 9. Hermanos, recuerdan que el Señor le habló a Jonás y le dijo que tenía que ir a predicar a Nínive. Y Jonás, en vez de ir a Nínive, se fue en el barco en el sentido contrario. Se iba para Tarsis. Y hubo una gran tormenta. Y cuando echaron suertes, dijeron, este es. Y él dijo, sí, yo soy. Y lo tiraron al agua. Viene un pez y se lo lleva. Y el pez se lo lleva. Jonás se murió, hermanos, de acuerdo a la Biblia. Estuvo en el Seol, dice la Biblia. Dios milagrosamente lo resucitó, porque imagínense quedarse 3 días en el vientre del pez, que no era una ballena, solo era un pez grande. Tuvo que, cuando salió, hermanos, su cuerpo venía con dañado la piel por los jugos gástricos del animal. Y así empezó a predicar. Y yo no sé si recuerdan ustedes la prédica a él. Hermanos, yo digo, qué gran predicador Jonás, porque la gente se convirtió. Pero Jonás no estudió nada de homilética ni de exegética, hermanos, para predicar. Su mensaje era, de aquí a 40 días Nínive será destruida. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y se caminó todo Nínive diciendo eso. Esa fue toda su prédica. No hubo introducción, no hubo desarrollo, no hubo aplicación, no leyó versículos bíblicos, nada. Solo de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y dice que se arrepintieron todos, hermanos. Ayunaron todos, desde el rey hasta los niños de pecho, hasta los animales ayunaron. Y Dios decidió que los iba a perdonar. Entonces ahí le brotó un enojo a Jonás porque Dios había perdonado a Nínive. Leamos entonces en el versículo 1. Pero Jonás se apesadumbró en extremo, dice. Y claramente dice, y se enojó. Miren, hermanos, el enojo nos puede dar a todos. No importa si usted es pastor, profeta, evangelista, apóstol, maestro, no importa. Aquí estamos hablando de un profeta, hermanos. Y este profeta se enojó en extremo, dice. Se apesadumbró en extremo y se enojó. Versículo 2. Mire una persona enojada si no se embriaga. Estamos hablando que el enojo es una emoción que nos puede embriagar, nos puede tomar. Miren cómo habla una persona enojada, hermanos. Versículo 2. Y oró a Jehová, o sea, habló con Dios. Oró, miren qué lindo. Así estaba yo, hermanos, con el primer gigante. Estaba enojado porque no habían hablado bien de mí. Pero miren qué cosa más especial. De todos modos me fui a orar y cuando oré, el Señor me sanó en el cuarto de oración. Así es que usted no deje de orar, aunque esté enojado, vaya a orar. Este Jonás por lo menos eso bueno hizo. Versículo 2. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo te decía estando aún en mi tierra? O sea, Jonás estaba enojado porque le dijo, tú quieres que yo le vaya a predicar a Nínive, pero tú los vas a perdonar, yo ya te conozco, tú eres de re bueno, tú eres re buena gente. Ellos se van a arrepentir y tú como que sin nada. Y entonces, hay mucha gente que piensa, ¿por qué se enojó Jonás? No amaba a la gente, porque si los perdonó debería estar feliz. No, si él era un profeta de Dios, conocía que Dios era bueno, él tenía que estar feliz porque Dios los perdonó. Pues hay muchas especulaciones con relación a eso. El día que lleguemos al cielo lo veremos. Pero yo realmente pienso, es mi opinión personal, yo creo que Jonás se enojó, hermanos, porque él sabía que si él les predicaba a los ninivitas, ellos se iban a arrepentir y Dios los iba a perdonar. ¿Y cómo quedaba entonces Jonás su reputación? Si él había dicho de aquí a 40 días Nínive será destruido, y el gran profeta de Dios, y no se cumplió su profecía, iba a ser vergüenza para él. Y creo que algunas veces muchos nos enamoramos del ministerio y matamos a la gente tratando de defender nuestra posición. Eso que me parece a mí que era lo que le pasaba a Jonás. Así es que en el versículo 2 dice, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo te decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte. Ah, él sabía que Dios era tardo en enojarte, pero él sí se enojaba mucho. Y dice, y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. O sea, arrepentirse del mal no es la misma palabra de arrepentirse como la nuestra, que nos arrepentimos del pecado. Arrepentirse significa cambiar de opinión, y eso no es pecado.
Si la persona se arrepiente de su pecado, entonces Dios se arrepiente del mal que le había hecho. Esas dos palabras, arrepentirse, para que sepan, no significan lo mismo. Dios, Jesús, no tiene nada de qué arrepentirse porque él nunca ha pecado. Este arrepentirse es cambiar de opinión, cambiar de mentalidad. Versículo 3. Ahora pues, oh Jehová, mire lo que dice Jonás, dígame si no está embriagado. Te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Ay, hermano, está tan enojado que prefiere morirse. Yo por eso sigo pensando, él prefería morirse porque mejor me muero y no que mi reputación quede por los suelos, que yo soy un profeta que supuestamente hablé de parte de Dios y no se cumplió mi profecía. Así es que estaba tan enojado que le dijo, te ruego que me quite la vida, o sea, mátame, porque mejor es la muerte que la vida. Versículo 4. Y Jehová le dijo, miren tan lindo el Señor, cómo le habla. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Ay, hermanos, qué paciencia la del Señor con nosotros. Hermanos, está viendo el gran escándalo que está haciendo el profeta, porque Dios le perdonó la vida a los ninivitas. Está viendo el Señor que el gran enojo que tuvo. Miren, el Señor no nos contesta como nosotros somos, no nos contesta de la misma manera. Tan lindo el Señor en el versículo 4 le dice, el Señor le dice, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Versículo 5. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Él dijo, bueno, voy a ver, pues, dijo, voy a ver si Dios lo va a consumir o no. Pero yo sé que no lo va a consumir porque Él es re bueno, Él es buena gente y yo voy a quedar re mal. Y eso es lo que a mí me molesta, me enoja. De balde les vine a predicar, de balde los vine a amenazar que se iban a morir y no se van a morir. Se enojó y se quedó viendo. Versículo 6. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza. Ya que él había hecho una enramadita, entonces vino Dios e hizo que creciera una calabacera milagrosamente rápido. Es una calabacera, lleva muchas hojas, hermanos, y eso da sombra. Entonces dice, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza. O sea, si está en el sol, mira el Señor tan lindo, hasta le hace un techito, hermano. Él está tan enojado y Dios todavía le hace un su techito para que no le pegue el sol. Dice, y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar, pensando el Señor en sus necesidades. Y mire, dice, y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Ah, se puso contento, pero no dio las gracias. Y muchos somos así. Solo nos ponemos contentos con las bendiciones de Dios y nunca se nos ocurre decirle, Señor, gracias, gracias por esta bendición que me diste. Versículo 7. Pero al venir el alba del día siguiente, al amanecer del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Dios lo pudo haber hecho así, miren, se seca y se seca. No, envió un gusano, hermano. Mira la forma como Dios trabaja. Versículo 8. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un viento solano y el sol hirió a Jonás en la cabeza, diferente al día anterior, y se desmayaba. Y mire lo que dice, y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Hermanos, esta es la segunda vez que lo dijo, porque ya lo había dicho aquí. Aquí lo dijo y aquí lo dice por segunda vez. Yo prefiero morirme para estar así, no quiero vivir. Versículo 9. Entonces dijo Dios a Jonás, miren, le vuelve a preguntar, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte, estoy enojado, ya no aguanto, no soporto. Hermanos, cuidado porque un enojo nos puede hacer decir cosas que no estábamos pensando decir y vamos a herir. Y una vez que las palabras salgan de nuestra boca y hayan hecho daño, ya no pueden volver, hermano, ya no pueden volver. El daño ya lo hicimos. Lo mismo, hermanos, cuánta gente se aparta de los caminos del Señor por un enojo no trabajado, por un enojo que no rindieron. Hermanos, si nosotros no rendimos nuestro enojo al Señor, nosotros también podríamos apartarnos del camino vivo, del camino angosto que nos lleva a la vida eterna. Por eso, mucho cuidado, hermanos, con no enojarnos. Tanta gente que se enojó con un pastor, tanta gente que se enojó con un hermano o una hermana y se apartaron de los caminos del Señor. Eso era lo que valía el Señor para ellos, porque con un enojo y decidieron irse al camino ancho que los lleva a la vida eterna.
Aquí se los pongo lo que les estoy diciendo ahorita más claro con un pasaje bíblico, hermanos. Hermanos, un enojo nos puede dejar fuera de las fiestas de bodas. Cuidado, un enojo nos podría sacar del camino. Este es el pasaje, queridos hermanos, de el hijo pródigo, pero no vamos a estudiar al hijo pródigo, vamos a estudiar al hermano mayor del hijo pródigo, con el permiso de ustedes. Versículo 20. ¿Recuerdan ustedes que este padre de familia, el papá del hijo pródigo, tenía dos hermanos, el mayor y el menor? El menor fue el que le pidió su herencia y es el que se lo malgastó. Y cuando se lo había malgastado todo, volvió en sí y dijo, regresaré a la casa de mi padre. Le voy a decir, padre, pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre tan lindo lo estaba esperando. Él no había llegado y ya estaba afuera esperándolo. Ese es el amor de Dios. Lo esperó, lo abrazó, lo perdonó, le dio una ropa nueva, le dio un anillo, le dio zapatos nuevos y hace una gran fiesta. Entonces quiero que noten en el versículo 20. Y levantándose, perdón, aquí ya vino el hijo mayor, venía del trabajo, y cuando escuchó la música y la bulla en la casa, no entró. Llamó a uno de los sirvientes y le dijo, mira, ¿qué es esa bulla? Y le dijo, lo que pasa, le dijo, es que tu hermano volvió. Entonces, ahí es donde el hermano mayor se enojó. Lea conmigo en el versículo 20, ya les hice un poquito de resumen y lo podemos ver más claramente. Y levantándose vino a su padre, y cuando estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Este es el hijo pródigo, y el papá llegó y lo besó en el cuello. Hemos hablado otras veces que el cuello representa la voluntad, y cuando lo besó, en Cantares dice, oh, si él me besara con los besos de su boca. Hermanos, en la boca del Señor está su palabra. Entonces, los besos del Señor lo que nos llevan es su palabra, toques de su palabra. Ahí lo tocó en su voluntad y lo cambió y lo convirtió. Versículo 21. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo, era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Qué lindo el papá. Versículo 25. Y su hijo mayor, este es el que estamos estudiando, hermanos, préstele atención aquí. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino, llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas. Versículo 26. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Vean en el 28, hermanos, por favor. Entonces se enojó y no quería entrar. El hermano mayor, hermano, se enojó tanto que no quería entrar. Miren al Señor, figura de este papá, figura el Señor Jesús. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Le rogaba que entrase, empezó con él, pasa la fiesta, ven con nosotros, celebra con tu hermano, no te quedes afuera, yo quiero estar contigo, dame el privilegio de compartir esta alegría, no partas mi corazón, estoy contento por mi hijo pequeño, pero si tú te quedas afuera, mi corazón va a estar dividido. El papá está rogándole. Versículo 29, miren lo que contestó el hijo mayor. Mas él respondiendo dijo al padre, miren lo que contestó. He aquí, tantos años te sirvo, ¿cierto? No habiéndote desobedecido jamás. Esta es la primera cosa que quiero estudiar con ustedes. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Hermanos, miren lo que hizo el enojo en el hermano mayor. Acusó a su papá de ser un hombre injusto. Y hermano, lo acusó con mentiras. Por eso le digo, cuando nos embriagamos de enojo, somos capaces de decir mentiras de las personas. Un esposo enojado dice cosas groseras y abusivas en contra de su esposa y muchas veces dice mentiras. Lo mismo la esposa enojada dice groserías contra su esposo y dice mentiras. Lo mismo un padre contra sus hijos o sus hijos contra los padres.
Hermanos, el enojo nos lleva a decir mentiras. Miren qué dos mentiras dijo el hijo mayor aquí. De nuevo en el versículo 29. Mas él respondiendo, dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo. No, mire, pues lo primero que le dijo es, no habiéndote desobedecido jamás. Hermanos, es imposible que un hijo sea obediente en su totalidad a cabalidad con un papá. Es imposible. Solo el Señor Jesús es perfecto. Solo el Señor Jesús fue obediente a su padre hasta la muerte. De ahí, hermanos, no hay ningún hijo que haya sido obediente en todo a su papá. Esa es una gran mentira. Dice, no habiéndote desobedecido jamás. Hermanos, eso es imposible. Este hombre no era, miren, enojado. Este hombre no era el Señor Jesús. Solo el Señor Jesús no peca. Así es que ahí ya va la primera mentira. Y mire lo que dice en la segunda parte. Y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Nunca me has dado un cabrito, dice. Perdón. Yo recuerdo, antes del versículo 20, cuando empieza este pasaje, yo recuerdo, y usted lo puede confirmar en la Biblia, que cuando el hijo menor llegó, el hijo pródigo, pródigo significa que desperdicia a manos llenas, eso significa pródigo. Cuando el hijo pródigo llegó y le dijo al papá, dame la parte de mi herencia, por favor, léalo. Dice que el papá le repartió la herencia a los dos, no solo al chiquito, a los dos le dio la herencia. Y aquí viene y le dice, nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Otra gran mentira a causa del enojo, porque ya le habían dado su herencia. No era el hijo mayor, pues. Se la dieron al chiquito y se la dieron al grande también. Así es que, hermanos, el enojo nos hace mentir. Y mire lo que dice en el 30. Sigue él. Pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Y mire lo que dice el padre. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Es que ya le había dado su herencia. Si él nunca quiso comerse un cabrito con sus amigos, fue su decisión, porque él ya había recibido su herencia y aquí el padre se lo confirma. Él dijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Hermanos, un padre tan amoroso como este que le dio su herencia al hijo pródigo sabiendo que lo iba a ir a desperdiciar, sabiendo que lo iba a ir a malgastar, pero que dejó que aprendiera su lección. ¿Cómo no va a ser un padre amoroso también con el hijo mayor? Está viendo el hijo mayor que el papá recibió a su hijito, pecador, que malgastó, lo perdona y lo toma como que no pasó nada, le da ropa nueva, zapato nuevo, le da un anillo. Era un papá benevolente, era un papá misericordioso. Por eso es que el papá le dice, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Si él nunca dispuso de ese carrito, hermanos, es porque él no quiso. ¿Se dan cuenta lo que nos hace hablar el enojo? Pero esta parte termina él. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos por tu hermano. Era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Pero hermanos, el hermano mayor, el hijo mayor, no entró a la boda, a la fiesta. Y hermanos, déjeme decirle, la gente que se enoja no va a estar en la fiesta de las bodas del Cordero, porque el enojo lo puede sacar. Cuidado con el enojo, no deje que el enojo lo embriague, no deje que el enojo lo embargue, no deje que el enojo tome control de su vida. Vaya y arrepiéntase y trabaje a diario con su enojo y pídele al Señor que haga algo con ese enojo. ¿Cómo vencemos a Gat? O sea, ¿cómo vencemos el enojo? Por favor, lean conmigo Proverbios 29:11. El necio, miren, el necio da rienda suelta a su ira. El necio, eso es el hijo mayor. Mas el sabio al fin la sosiega. O sea, el sabio aquieta su cólera, aquieta su ira. No que no se enoje, se enoja, pero sabe aquietarla, porque dice más, el sabio al fin la sosiega, o sea, la sabe sujetar. No se deja gobernar por el enojo, por la cólera. No se embriaga de esta emoción. Segundo pasaje, Proverbios 9:10. Dice, como aquí dice el sabio, hay que ser sabio, hermanos, para poder aquietarla o sosegarla. El sabio al fin la sosiega. Entonces les anoté Proverbios 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Hermanos, para poder parar nosotros el enojo y sosegarlo, así como dice aquí, se sosiega,
se aquieta, necesitamos ser sabios, no necios. En este pasaje, en el primer pasaje, ven que hay dos tipos de personas. Está el necio y está el sabio. El necio le da rienda suelta a su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Entonces, estamos hablando aquí de la sabiduría, hermano. Aquí está la sabiduría. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento, el santísimo, es la inteligencia. Hermanos, para vencer nosotros el enojo necesitamos ser sabios. ¿Y cómo somos sabios? Teniéndole temor al Señor, temor al Señor. Si tenemos temor del Señor, vamos a ser sabios, porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Es la manera como podemos vencer. Así es que, queridos hermanos, hemos terminado la noche de hoy con estos últimos tres gigantes, Isbi, Benob, Saf y Gat. Y como siempre, se los dejo en la pantalla porque los voy a invitar para orar, para que no se les olvide el significado. Nadie los esté escuchando, por lo menos no en esta reunión, tal vez en su casa sí. Oremos con todo el corazón, hermanos, y pidámosle perdón al Señor si hemos dejado que estos gigantes estén gobernando en su vida. Yo me puedo identificar con estos gigantes, hermanos, y sé que me han dado problema, pero le voy a pedir al Señor en esta noche que me dé la victoria en su nombre. Y lo mismo los invito a orar a ustedes también. Señor Jesús, te damos gracias una vez más en esta noche por este estudio bíblico, Señor. Gracias porque ha sido como un espejo para nosotros. Nos hemos podido ver, Señor, en tu palabra. Y Señor, ciertamente en mi corazón están estos tres enemigos que estudiamos la noche de hoy, Señor. Padre, dame la victoria, por favor. No permitas que estos gigantes me puedan vencer, Señor. Dame la victoria, dame la victoria, dame la victoria, dame la victoria, Señor. Señor, dame la victoria sobre Isbi Benob, ese gigante que le gustan los lugares altos, los lugares exaltados, que siempre está buscando las posiciones más preeminentes, Señor. Por favor, Dios, ayúdame a ser humilde de corazón. Ayúdame a entender, Señor, que si yo quiero ser grande en el reino de los cielos, tengo que hacerme pequeño en esta vida. Tengo que hacerme el sirviente de mis hermanos. Señor, ayúdame a entender, Señor Jesús, que ninguna posición terrenal la voy a poder llevar a la eternidad. Lo terrenal y pasajero aquí se van a quedar, Señor. De nada sirve la posición que yo ocupe aquí si no tengo una buena posición en la eternidad. Y la manera apropiada para tener un buen lugar en la eternidad es si yo aquí me hago pequeño, si yo aquí soy humilde, si yo aquí ocupo los lugares más bajos, Señor. Ayúdame, Señor Jesús, a hacerme el sirviente de mis hermanos, a tener, Señor Jesús, en mi corazón el deseo de servir en todo tiempo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Destruye este Isbi Benob, Señor. Y Saf, Señor, un plato, Señor Jesús, para poner sangre. Perdóname, Señor Jesús, por todas las veces que yo he matado la reputación de mis hermanos, de mis amigos, de mis compañeros por enojo, Señor. Perdóname, Señor Jesús, porque yo he matado la reputación, Señor Jesús, al hablar mal y al quedarme callado cuando alguien está hablando mal de mis hermanos y no he tenido ni el valor de pararlo, no he tenido el valor para marcharme de esas conversaciones, Señor. Perdóname, Jesús, perdóname y dame la fortaleza, Señor Jesús, para decirle no al chisme, no a la calumnia, no solo a no participar, Señor Jesús, sino también a callar esas voces. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios, ten misericordia, ten misericordia. Y Señor, por último, por Gad, Señor Jesús, por el espíritu vengativo, el enojo. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdame, Señor, porque el enojo se levanta en mi corazón de tal manera que se ha convertido en un gigante, Señor. Y yo no quiero quedarme fuera de la fiesta de bodas del Cordero, Señor, por un enojo. No permita, Señor, que un enojo me saque del camino. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Bendícenos, Señor Jesús, bendícenos, bendícenos, Señor. Ayúdanos a estar conscientes y a pedirte ayuda en todo momento, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Santificado sea tu nombre, Jesús. Santificado sea tu nombre, Jesús. Bendícenos y ayúdanos, 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 Señor. Te necesitamos, Dios. Danos la victoria sobre estos gigantes de la carne. Danos la victoria, danos la victoria, danos la victoria. Señor, en ti confiamos. Tu palabra dice que tú pones el querer y el hacer por tu buena voluntad. Pues hoy te pedimos que pongas el querer, pero también el hacer. Ya tenemos el querer después de esta lección. Danos el hacer por tu buena voluntad. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Sé con nosotros hoy y siempre, Señor. Sé con nosotros y danos la victoria. Todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor.
Amén.